Si me permiten compartir una pequeña reflexión sobre el Evangelio que escuchamos en el video anterior. Primero que nada, tener en cuenta que en los Evangelios y en general en la Sagrada Escritura hay un catálogo largo de enfermedades, casos de lepra, de hidropesía, casos de parálisis, de hemorragias. Y en el Evangelio de hoy se habla de un caso de ceguera. La enfermedad es interpretada y es vivida de una manera muy particular. No solo como hoy nosotros pudiéramos vivir una enfermedad como una dolencia del cuerpo, de la carne. En el ambiente, en el imaginario de Israel, la enfermedad es un castigo de Dios. Muchos judíos creían en un Dios, habían llegado a hacerse la idea de un Dios que castigaba hasta muchas generaciones después de cometido el pecado. La enfermedad era esa conciencia de culpa también, que se implicaba una conciencia de culpa. El enfermo no solamente llevaba consigo la carga de su dolor, sino también la conciencia de estar siendo golpeado por Dios. Y si Dios había maldecido a un hombre o a una mujer con una enfermedad, el enfermo se convertía al mismo tiempo en un blanco del señalamiento social, de la burla, estaba estigmatizado. Y no solamente era una cuestión de una idea, sino la idea daba pie a una actitud en particular contra los enfermos. Los enfermos eran descartados, eran desechados, no cabían. Y en efecto vemos a este hombre ciego que está dedicado a la mendicidad. Este hombre ciego seguramente muchas cosas habrá vivido. Hay personas a veces que nosotros conocemos que fueron criados entre gritos, insultos, en ambientes familiares hostiles, violentos. Y también este ciego compartió esa suerte. Un hombre que nace ciego y que seguramente desde sus primeros años, desde su infancia, estaba acostumbrado al maltrato, a las burlas, siempre tratado como un perdedor, como un desecho de la sociedad. Y efectivamente en el Evangelio de hoy, en torno al ciego de nacimiento, hay ciertos grupos de personajes con actitudes muy particulares. En primer lugar están los discípulos del Señor. Cuando ven al ciego, le hacen una pregunta a Jesús: ¿quién pecó para que se estuviera así, él o sus padres? Los discípulos tienen enfrente a un hombre que está sufriendo, pero no ven su sufrimiento ni ven verdaderamente a este hombre. Lo único que están viendo es el pecado que está detrás, la culpa que carga, la razón de por qué este hombre así nació, es decir, ven el pecado. Por otro lado están los fariseos. Los fariseos se han enterado de que un ciego de nacimiento ha sido sanado. Vienen a investigar, están a base de preguntas indagando sobre la situación. Jesús ha curado en sábado, ¿por qué lo hizo? Y teniendo a este hombre que carga con su desgracia, no ven ni al hombre ni su sufrimiento. Lo que están viendo es simplemente la oportunidad para sacar ventaja de esa situación, denunciar a Jesús y llevar adelante los planes homicidas que han venido fraguando. Por otro lado están los padres de este ciego. Ellos están más preocupados por el qué dirán, qué va a pensar la gente, qué van a decir, y si no nos dejan entrar en la sinagoga después. Todos estos grupos, los papás del ciego, los fariseos, los discípulos, teniendo a un hombre sufriente delante de ellos, no lo ven. Cada quien ve su interés, la ventaja que puede sacar, lo que puede evitar en el caso de los padres,
pero en realidad nadie está viendo verdaderamente al hombre que sufre. Un poquito me viene a la mente al ver esta escena, cuántas veces con mucho dolor también en nuestras familias, entre nuestros amigos, hay personas que cuando alguien está pasando una tragedia, cuando tenemos tal vez a un papá que está, o una mamá, un familiar que está atravesando una enfermedad larga, prolongada, dolorosa, ¿cuántas veces hay personas que, lejos de ver al ser humano que sufre y su tragedia, lo único que se ve es lo que se puede sacar, el propio interés, la ventaja? ¿Cuántas personas piensan en el terreno que van a heredar, en la casa que van a recibir la muerte de la persona, a quién se le va a quedar este local y aquella cuenta a quién? Realmente hay personas que son verdaderos buitres o pilotes, como también en este caso estas personas que están pensando solamente en lo que les interesa a ellos en el Evangelio. Y por fortuna está también la mirada de Jesús. Comienza este Evangelio diciendo que Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego. Solamente la mirada de Jesús se detiene en la contemplación del sufrimiento de este hombre. Y es una mirada amorosa. Me llama mucho la atención lo que Jesús hace con este hombre. Un descartado, alguien acostumbrado al maltrato, a las burlas, pero Jesús se detiene, se acerca a él, hace un poquito de lodo, dice el Evangelio, le toca los ojos, que es algo inaudito, ¿no?, frente a un enfermo. Decía la ley que a un enfermo nadie lo podía tocar porque compartía la maldición. Y vemos un Jesús que se demuestra como un hombre cariñoso, cercano, tierno. Vive Jesús la ternura del Padre Dios frente al sufrimiento humano. Y algo también muy interesante es que una vez que Jesús ha hecho este signo de curación con este hombre, desaparece. Jesús no quiere el aplauso, no quiere el reconocimiento, solo arrancar del corazón de este pobre hombre esa imagen bastarda de un Dios que castiga. Jesús ha sembrado en el corazón del ciego la imagen de un Dios distinto, muy diferente de aquel que los hombres de la religión de ese momento le habían hecho creer. Hay un detalle que no debe de pasar desapercibido. Cuando le preguntan al ciego, ¿quién te hizo esto?, él responde, el hombre que se llama Jesús. Posteriormente, cuando le preguntan, ¿qué piensas de él?, el ciego responde que es un profeta. Y cuando el ciego se encuentra cara a cara con Jesús, le dice, creo, Señor. Es decir, este ciego no solamente ha sido sanado en sus ojos, sino la sanación de Jesús va mucho más allá, va a su corazón. Y este antes ciego pasa de ver en Jesús a un hombre a reconocerlo como profeta. Después pasa de reconocerlo como profeta a reconocerlo como Señor. Y en este contexto del Evangelio de hoy quisiera solamente entresacar dos actitudes, dos ideas que nos puedan quedar en este domingo para nuestra vida de fe. En primer lugar, saber que la fe es un proceso. Quien puede decir que es un hombre, una persona de fe, sabe que esa convicción profunda no se dio de la noche a la mañana. La fe requiere tiempo, requiere disciplina, requiere realmente cultivar esa interioridad con Dios. Hay veces que tal vez podemos caer en el desánimo cuando vemos que en nuestra vida vamos teniendo algunos avances en la fe y de pronto por la fragilidad humana, por la experiencia del pecado,
A veces tenemos unos retrocesos o quizás nos sentimos empantanados en la vida. Paciencia. La vida de fe es así y no puede ser de otra manera. El camino de la fe no es un camino lineal y siempre en su vida. Es un camino a veces espinoso, hecho de avances, de retrocesos, de fragilidades humanas que detienen el caminar. Y creo que el Evangelio de hoy nos habla de eso. La fe es un proceso. Y después, en segundo lugar, tener en cuenta, sobre todo en este tiempo de esta emergencia sanitaria, que seguramente traerá situaciones económicas difíciles para nuestras comunidades y familias, no olvidar que frente a este hombre que está sufriendo, mientras todos buscaban un interés, una ventaja personal, solamente la mirada de Jesús se enfoca en el sufrimiento del hombre. Hoy hemos visto en las farmacias, en las tiendas de autoservicio, cómo muchas personas caen en el pánico, compran el alcohol, compran el gel antibacterial. Hay una actitud de acaparamiento, de miedo, de pánico. Y el Evangelio nos recuerda también que la mirada del cristiano, como la mirada de Cristo, no pasa indiferente frente al hombre que está sufriendo. Y Dios quiera que en estos tiempos de emergencia, de contingencia, no pasemos tampoco nosotros desapercibidos ante las personas que vivirán de manera más dramática estas semanas, estos meses, que no solamente pensemos también en nuestros propios intereses, en nuestras propias familias, que es una preocupación válida, legítima, sino que como Jesús también tengamos una mirada para nuestros hermanos que más sufrirán. Pues queridos hermanos, en los días siguientes, ya que no podremos celebrar la misa con presencia de la comunidad, por este medio estaremos compartiendo el Evangelio de cada día con una pequeña reflexión que nos puede ir ayudando en nuestra vida de fe. Que tengan un excelente domingo y continuemos con fe en este camino cuaresmal. Un abrazo a